Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos y nuestros hermanos que se fueron incorporando en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios. Nuestros pastores, la familia Juárez Mayorga, están gozando de su semana de vacaciones y mi esposo junto con el comité de misiones andan en una delegación allá en Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, por eso es que yo estoy acá con ustedes en esta mañana y para mí pues es un privilegio el poder estar acá con ustedes, al frente de ustedes y que juntos podamos reflexionar en la palabra del Señor. Y conforme a los cantos que estuvimos entonando, creo que ya sabemos de qué vamos a hablar, ¿verdad? Y durante ese mes pues hemos estado hablando de la familia, la importancia que tiene la familia para Dios, para la iglesia y por supuesto también para la sociedad. Hermanos, como iglesia debemos de enfocarnos también en prestar atención a la familia, porque en el mundo en donde estamos, en la sociedad en donde nos movemos, pues cada día hay diferentes desafíos para la familia y es esa área en donde el enemigo está tratando de atacar y de destruir para que de esa forma la iglesia de Cristo también sea destruida. Pero en nuestro caso no va a ser así, porque usted y yo estamos tomados de la mano de Dios y nuestra familia está en las manos de Dios. Quiero invitarles a que abra su Biblia al Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 2 y luego nos vamos al versículo 12. Mateo 2, verso 2 y verso 12. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes dijeron estas palabras? Los magos del oriente que andaban buscando al Mesías, al rey de los judíos que había nacido. Vámonos ahora al verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Podrá decir usted qué tiene que ver estos versículos o los magos en sí con relación a la familia? Bueno, son unos textos que normalmente leemos en la época navideña, ¿verdad? Cuando recordamos el nacimiento de Jesús. Pero estos hombres también hoy nos muestran y nos hablan acerca de una familia a la cual ellos visitaron. A un niño que ellos andaban buscando, que había venido a nacer en el seno de una familia que era conforme al corazón de Dios. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Familias conforme al corazón de Dios. Y para eso tenemos que discernir o tenemos que tener claro, hermanos, algunos pilares fundamentales para que nuestra familia sea conforme al corazón de Dios. Y para poder ver el primer pilar fundamental, le invito a que vayamos a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, verso 27 y 28. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vayámonos ahora al capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio es la primer base para poder llegar a tener familias conforme al corazón de Dios. Ese pacto entre el hombre y la mujer, pero no solamente entre ellos dos, sino también con Dios. Un compromiso de amarse, de respetarse, de cuidarse. ¿Recuerda usted ese voto que hizo con su esposo o con su esposa el día que usted se casó? Prometimos amarnos, respetarnos, ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Ser ese apoyo para nuestro cónyuge en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pero también allí hizo falta algo. Juntos ser fiel a Dios. El matrimonio, hermanos, nació en el corazón de Dios y hemos escuchado a lo largo de este mes, ¿verdad?, que el matrimonio nació en el corazón de Dios y que fue Dios quien fundó o quien organizó el primer matrimonio allá en el Edén con Adán y Eva. Y el plan de Dios al unir a esta pareja era para que se multiplicaran, para que crearan su propia familia. El matrimonio, nosotros tenemos claro que es una institución divina y que debe de ser entre un hombre y una mujer, porque así está establecido en la palabra del Señor. El matrimonio es una unión monógama, una unión heterosexual y permanente. Es un pacto sagrado que nada ni nadie puede venir y romper. Únicamente la muerte puede separar ese pacto que usted y yo hicimos con nuestra respectiva pareja, con nuestro esposo, o en el caso de los hermanos, con su esposa. Y luego, teniendo en claro esta base importante que es el matrimonio, recordando un poco cómo fue instituido el matrimonio, vayamos a ver ahora a esta familia. ¿Cómo es que Dios intervino en este matrimonio para que ellos pudieran llegar a ser una familia conforme al corazón de Dios? ¿Quiénes formaban la familia de Jesús? María y José. Y Dios intervino en este matrimonio, hermanos, porque recordemos, cuando María recibió la noticia de que ella estaba esperando al Mesías, ella aún estaba desposada con José, estaba comprometida con él. Y en una de las predicaciones escuchamos que el compromiso que ellos tenían prácticamente era que ya eran esposos, únicamente que no se había consumado ese matrimonio. Entonces, tanto María como José tenían que guardarse, tenían que respetarse hasta que se cumpliera el plazo que ellos tenían para poder ir y ya estar en su propio hogar. Pero es aquí donde vemos la intervención de Dios en esta familia, porque ¿qué pasó con José cuando él se enteró que María estaba encinta? Él quiso dejarla secretamente. Dijo, bueno, yo no puedo casarme con ella porque ella está esperando un hijo y no es mío, por supuesto. Entonces ella me falló. Pero como José era justo, dice la palabra del Señor, quiso dejarla en secreto para no afectar a María. ¿Por qué? Porque él la amaba. Pero aquí está la intervención de Dios. Siempre en Mateo, en el capítulo 1, versos 20 y 21. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínense cómo pudo haberse sentido José luego de haber pensado de que María le había fallado. Cuando viene Dios e interviene en el corazón de José a través de este sueño y le dice: no temas, María no te ha fallado, ella ha permanecido fiel a ti, solo que ella ha sido elegida por Dios para traer a este mundo al Salvador, al Mesías que había sido prometido. Hermanos, cuando nuestro matrimonio está fundado en esta base principal que es Cristo, Él interviene en nuestro matrimonio ante cualquier dificultad que se presente. Él toma el control y nos dirige para que nuestra unión sea glorificada. José y María no solo se casaron, sino que también hicieron todo bajo la dirección de Dios, porque obedecieron cada paso que Dios les fue indicando para que ellos lo desarrollaran y así pudieran llevar a cabo y se pudiera realizar el nacimiento de aquel Mesías que tanto esperaban. Y a lo largo de la Biblia, al igual como vemos cómo Dios obró maravillosamente en este matrimonio, aun cuando hubieron problemas, hubieron dificultades, Dios obró para que los pudieran solucionar y ellos pudieran dar el siguiente paso en su relación, en su matrimonio. A lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos también cómo Dios fue obrando en diferentes familias. Y en el capítulo 1 de Mateo, nosotros encontramos ahí un listado de personas sobresalientes que venían o que era esa línea directa de descendencia hacia el Mesías. Aquí nosotros encontramos a 8 familias principalmente organizadas por Dios para que se llevara a cabo 4000 años después que esta familia de José y María pudieran formarse y pudieran traer ellos a esta tierra y ser los padres del Salvador de este mundo. Y si usted va ahí al capítulo 1 de Mateo, encuentra la genealogía de Jesús desde Abraham. ¿Y cuáles son las últimas personas que se mencionan ahí? José y María. Y a lo largo de estos 4000 años, Dios obró maravillosamente en cada una de esas parejas que se mencionan ahí, para que pudieran permanecer firmes y así pudieran dejar un legado también hasta llegar a esta familia que fue conforme al corazón de Dios. No fue casualidad que José y María se conocieran. No fue casualidad que ellos se enamoraran y se desposaran. Todo estaba en el plan divino de Dios, para que ellos fueran esos padres terrenales, para que acunaran, para que cuidaran y protegieran al Hijo de Dios que venía a este mundo a dar su vida por usted y por mí. Este matrimonio de José y María fueron firmes porque su base principal era Dios en su relación. La pregunta para usted y para mí en esta mañana es: ¿estamos hoy nosotros construyendo nuestros matrimonios sobre este fundamento inquebrantable del que Dios nos habla hoy, que es su palabra? Si es así, qué bueno, hermanos, sigamos así. Pero si no, aún hay tiempo para poder retomar el camino y poder guiar a nuestro matrimonio hacia esa estructura inquebrantable. Pero no basta con tener esa estructura correcta del matrimonio. Hay algo importante que debemos de tomar en cuenta para que nuestro matrimonio sea firme y sea duradero y sea conforme al corazón de Dios. Porque hoy en día hay muchos que se casan, ¿verdad?
tienen su certificado de matrimonio, realizan toda la fiesta a su gusto y placer, pero ¿qué pasa? A los días se separan, se divorcian. Y más que todo lo vemos ya en esa vida artística, ¿verdad? En la farándula, en estas personas que viven únicamente para llamar la atención, para atraer más vistas a sus contenidos, que se casan hoy y mañana ya se están divorciando. O a los 6 meses ya se están divorciando y ni bien firman el divorcio y ya andan con otra pareja. Para que nuestro matrimonio sea duradero, y si damos el sí acepto y que sea para siempre, amados hermanos, usted debe de estar consagrado a Dios. Nuestra vida debe de estar consagrada a Dios, porque cuando nuestra vida le pertenece a Dios, nosotros buscamos el hacer siempre su voluntad y el agradarle a Él. No dejarme llevar por mis deseos y pasiones, o dejarme llevar por mis sentimientos. Es que me enojé, me hizo quedar mal, me dijo esto, me dijo lo otro, entonces mejor aquí terminamos. No, cuando usted y yo estamos consagrados, soportamos las pruebas, las dificultades que vienen a nuestro matrimonio, porque hemos buscado que nuestro matrimonio glorifique el nombre del Señor. ¿Qué se dice de José? Que José era justo, buscaba la justicia, era recto. Por eso fue que él quiso dejar a María en secreto, para no difamarla, para no hacerla quedar mal ante la sociedad. Él sabía que debía de actuar con rectitud, con pasión, porque él amaba a Dios y seguía y cumplía con los principios y mandamientos que se le habían enseñado a él desde su niñez. Por eso, cuando Dios le habló a él a través del ángel, él obedeció, porque sabía que estaba haciendo lo correcto al tomar a María como su esposa. ¿Qué se dice de María? María era una mujer pura, una mujer santa. Por eso fue que fue elegida por Dios, para que a través de ella el Salvador de este mundo viniera y naciese en esta tierra. A lo largo de la Biblia, cuando escuchamos esa palabra santidad, sabemos y reconocemos, hermanos, que se refiere a ser apartado para Dios, consagrado única y exclusivamente para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, si usted consagra su vida al Señor, usted se está reservando solamente para Dios. Ya sus deseos, sus pasiones quedan a un lado, únicamente en obedecer y agradar a Dios. Esa es la vida que Dios desea que usted y yo llevemos. Pero vayamos a María. Veamos esa palabrita que ella recibió, o que fue dicha por el ángel cuando se presentó a ella y le dio esta gran noticia de que ella iba a dar a luz. Lucas capítulo 1, verso 28. Y aquí nos confirma esa santidad, esa vida pura que María vivía. Dice, el ángel Gabriel saluda a María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esa palabra, favorecida, nos muestra, nos enseña que María había sido llena de la gracia de Dios, e indica que ella había tenido una vida piadosa y consagrada al Dios único
y verdadero. Y por eso, como ella había consagrado su vida al Señor, había dedicado su vida a vivirla de acuerdo a la voluntad del Señor, cuando ella recibió esta noticia de que ella iba a traer a través de su vientre al Salvador de este mundo, ella no se asustó, ella no salió corriendo, ella no salió diciendo, no, conmigo no cuentes, porque yo no soy capaz. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. La humildad de María demuestra esa santidad que ella vivía ante los ojos del Señor, y por lo cual ella halló esa gracia para poder ser la madre del Salvador divino, y obedeció cada palabra que fue dicha por el ángel, y ella recibió con amor a ese hijo que vino a traer más bendición a su vida. Hermanos, la consagración de José y María no fue solamente un evento único al que dijeron, bueno, hoy, porque es domingo, hoy voy a la iglesia, hoy me consagro al Señor, pero mañana que regreso a mi trabajo o a mis labores diarias, me olvido de esa consagración y sigo con mi vida como a mí bien me parece. La consagración de esta pareja fue completa, porque todos los días de su vida vivieron consagrados al Señor. Usted y yo somos llamados también, hermanos, a que tanto individualmente como matrimonios nos consagremos al Señor, a que entreguemos nuestra vida a Dios, a que pongamos nuestra vida delante de Él y le digamos, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio, yo lo consagro para ti, yo lo dedico a ti, Señor, para que mi matrimonio glorifique tu nombre donde quiera que yo esté, donde quiera que nosotros estemos, y para que aquellos matrimonios que están a nuestro alrededor puedan ver en ustedes, hermanos, esa santidad, esa pureza, esa entrega, esa pasión que usted tiene para Dios y esa fidelidad que usted tiene para con su cónyuge. ¿Podrá alguien en esta mañana decir que su matrimonio es un lugar donde Dios habita plenamente? Que su familia es ese lugar en donde Dios habita, es el lugar donde hay justicia, donde hay santidad, porque el centro de ese matrimonio es Jesús. Espero que así sea, amados hermanos. Pero no se trata solamente de ser santos y ya, y ahí nos quedamos. No. Todo viene tomado de la mano para que juntos podamos llegar a tener esas familias conforme al corazón de Dios. ¿Y qué debemos de hacer entonces? Además de consagrarnos al Señor, además de vivir esa vida pura y santa que Dios demanda de mí, pues debemos de transmitir esa santidad, esa pureza, esa entrega, esa pasión a nuestros hijos. Que ellos vean en nosotros un ejemplo, que ellos anhelen también cuando crezcan, cuando lleguen a formar sus matrimonios, tener un matrimonio como el nuestro, que es entregado, que es bendecido, porque Dios es el centro de este hogar. María y José cumplieron con ese propósito de transmitir esa enseñanza, de transmitir ese valor a sus hijos. Y vemos cómo ellos lo hicieron con su primogénito, que era Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 2, verso 40. Y no vaya a cerrar su Biblia, nos vamos a quedar ahí en Lucas capítulo 2. Amén. Lucas 2:40 dice, y el niño
crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesús creció, se desarrolló como todo un niño, pero además de que él fue nutrido, fue alimentado, fue cuidado muy bien por sus padres, él también fue instruido en la ley, porque todos los niños debían de ser instruidos de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las escrituras, y todos ellos tenían que memorizarla, tenían que grabarla en su mente y en su corazón. Ese era uno de los mandamientos que leemos y que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hermana Sonia daba lectura ahí en Deuteronomios. Jesús creció, no solamente físico, en el estado físico, sino en el conocimiento intelectual, porque él conocía las escrituras y porque sus padres eran constantes en mostrárselas y en enseñárselas, pero también lo involucraban en todas las actividades que se realizaban en su pueblo y en esa época. Veamos ahora el versículo 41 y 42. Siempre de Lucas 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Involucraban a Jesús en todas las actividades religiosas. Jesús fue creciendo en la iglesia. Él iba a la clase de los niños y recibía instrucción bíblica. Así como usted y yo traemos a nuestros niños a la iglesia para que ellos también desde pequeños vayan escuchando la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, que instruyamos a nuestros niños de acuerdo a la palabra del Señor, como nos dice ella misma, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. María y José enseñaron a Jesús las costumbres y tradiciones de su pueblo. Le enseñaron la importancia de la ley y de cumplirla. Pero además de eso, también lo prepararon para su vida acá en la tierra. ¿Por qué? Porque le enseñaron un oficio. ¿A qué se dedicaba José? Era carpintero. Y ese mismo oficio, él se lo enseñó a Jesús. Lo prepararon para que en el futuro él pudiera también desenvolverse y pudiera desarrollarse. Es lo mismo que hacemos nosotros hoy con nuestros hijos. No basta solamente con darles la instrucción espiritual, también debemos darles esa enseñanza intelectual para que en el futuro ellos puedan desenvolverse y puedan defenderse acá en la tierra. José y María nos muestran que sí es posible instruir a nuestros hijos de acuerdo a la palabra del Señor. Aún con recursos o sin ellos, sí podemos hacerlo, amados hermanos. Pero usted como padre de familia debe de estar interesado en la vida espiritual de su hijo, hablándole del Señor y la importancia que ellos tienen ante Dios. Vamos a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si ya nuestros hijos crecieron, pero ahora están nuestros nietos, hagamos ese papel también con nuestros nietos y vamos a ver cómo ellos van a ser hombres y mujeres de Dios. Pero también, hermanos, recordemos que nosotros damos la instrucción, pero la decisión es personal. Pero usted va a cumplir con su papel, con su rol de instruir a sus hijos en el camino del Señor. La Biblia en Marcos capítulo 6, verso 3, nos habla también de los demás hijos de José y María. Y ahí encontramos los nombres de los hermanos de José: Jacobo, llamado también Santiago, José, Simón y Judas.
Estos hermanos de Jesús a lo largo de su vida no creyeron en que Jesús era el Mesías, en que Jesús era el Salvador que había sido prometido por Dios, que vendría y que nacería en esta tierra. Aun cuando ellos recibieron la misma instrucción que Jesús recibió desde su niñez. La semilla quedó sembrada ahí en su corazón. Pero como toda semilla tiene que germinar, esa semillita en el corazón de estos hombres, los hermanos de Jesús, en su tiempo dieron su fruto, porque luego de la resurrección de Jesús vemos cómo ellos también se involucraron en el crecimiento y en la defensa del evangelio de Jesucristo. Reconocieron lo que la Escritura decía de que un día vendría el Salvador, y reconocieron que su hermano mayor era ese Mesías que había sido prometido por Dios. Entonces, hermanos, no se preocupe. Si usted instruyó a su hijo, a su hija desde su niñez en el Señor, pero conforme ellos fueron creciendo, se alejaron, siga orando por ellos, porque en su momento esa semilla va a dar fruto y va a ver cómo ellos también van a estar entregados al Señor, sirviéndole con todo su corazón, como usted lo hace hoy en día. Pero no es fácil, ¿verdad? Hay muchas dificultades, hay muchos obstáculos que nos impiden más hoy en día el poder instruir a los niños, el poder apartarlos para el Señor, porque el enemigo, hermanos, cada día desarrolla nuevas amenazas, nuevas estrategias para frenar ese crecimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual, tanto de ustedes, de nosotros, como también de los niños, de los adolescentes y los jóvenes. Por eso es importante que enseñemos a nuestros hijos a diferenciar entre lo bueno y lo malo, a diferenciar cuando el enemigo está utilizando una estrategia o algún medio para poder destruirlos, para poder evitar que esa semillita que fue sembrada en su corazón germine. Y la primera estrategia utilizada por Satanás fue la duda. ¿Se recuerda? Allá en el huerto del Edén, sembró la duda en el corazón de Eva, cuando le estaba ofreciendo aquel fruto atractivo. Con esta frase sembró la duda en el corazón de Eva, porque Eva decía, no, es que Dios dijo que no debo de comer de ese árbol, que no debo de tomar ese fruto, que todo lo demás yo puedo comer, pero no de ese. Y viene Satanás y le dice, con que Dios ha dicho, con solo decirle eso, sembró la duda en el corazón de Eva. Y esa duda la guió a ella a descubrir si era verdad o no lo que Dios le había dicho, o si Dios se había equivocado, o si Dios no quería quizá compartir con ellos de ese fruto y por eso les dijo, no, de ese no pueden comer. Pero la duda la llevó a ella a cometer pecado, a desobedecer el mandato de Dios. La duda y el engaño son las artimañas que el enemigo ha utilizado desde el principio hasta el día de hoy, amados hermanos. Él sigue engañando, porque esa es su tarea, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, para engañar, para sembrar duda en los corazones. Y hoy en día lo está sembrando en el corazón de nuestros niños. Porque si usted viene y le dice, la Biblia dice así, pero ellos vienen, ¿y si no es así? ¿Y quién dice que la Biblia está diciendo la verdad? Allí ya está sembrada la duda en el corazón de ellos. Pero usted, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo, usted puede guiar a sus hijos a salir de esa duda, amados hermanos, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La desobediencia
esa tentación presente que está en los corazones, no solo de los niños, sino también de nosotros, a desobedecer el mandato de Dios, porque el enemigo nos pinta todo de una manera tan atractiva que capta nuestra atención. Pero ¿qué pasa cuando capta nuestra atención? Es porque nuestra mirada no está puesta en Dios, sino que nos hemos dejado llevar por todo aquello que está a nuestro alrededor. El orgullo, una palabra tan pequeña, pero con un gran significado. Esa búsqueda de levantar nuestro ego, de subir nuestro ego, de sobresalir ante los demás. Y eso lo vemos en las redes sociales, ¿o no? Compitiendo uno con otro a ver quién tiene más like, quién tiene más seguidores. El ego está siendo levantado ante la sociedad y en cada individuo, y eso está llamando la atención de nuestros hijos. Porque si lo llevamos a un partido de fútbol y están compitiendo contra otro equipo, se enojan, se frustran porque ellos no ganaron, porque el otro equipo sobresalió, porque el otro equipo metió más goles, o porque su compañero metió más goles que él y ya no quieren seguir practicando ese deporte porque el otro sobresalió. ¿Qué debemos de hacer ahí? Debemos de utilizar esa situación y enseñarles lo que la palabra del Señor dice, que nosotros ya no vivimos por nuestro propio ego, sino que ahora vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, y que hay que saber y que hay que aprender a ganar y a perder, ¿verdad? Y que los juegos únicamente son para distracción, para recrearse, no para competir entre ellos, y así les vamos enseñando a ellos también cómo deben de vivir. El materialismo, hermanos, es otra estrategia. A donde quiera que usted ve allá en la calle, publicidad por todos lados. El consumismo. Y desviamos nuestra atención de lo más importante que Dios nos ha dado, que es nuestra familia, que es nuestros hijos, y nos enfocamos únicamente en lo que está a nuestro alrededor. Debemos de tener cuidado también con la tecnología y las redes sociales, tener cuidado de lo que nuestros hijos ven, lo que ellos están escuchando, de lo que ellos están aprendiendo a través de las redes sociales, y por supuesto, estar atentos ante esas ideologías anticristianas, todo ese movimiento que hoy en día se está viendo. Pero si usted desde casa, desde esa base fundamental que es su hogar, usted prepara a sus hijos, aun cuando en la escuela, en la calle y donde quiera que ellos estén, sean bombardeados por esas ideologías, ellos van a permanecer firmes y van a decir: la Biblia dice, la palabra del Señor dice que no es así. Y no van a ser presa fácil para el enemigo. Pero no basta con solamente hablar y hablar y hablar, porque las palabras se las lleva el viento, dice un dicho, ¿verdad? Si usted le dice: hijo, por ahí no te vayas, pero usted va por ahí, su hijo lo va a seguir a usted. Entonces, hermanos, para que nuestra familia sea conforme al corazón de Dios, usted debe de vivir conforme al corazón de Dios, siendo ejemplo para sus hijos. Vivir lo que la palabra dice, porque así, aunque usted le diga a su hijo: hijo, la Biblia dice que no debe de mentir, y usted está mintiendo, ¿a quién le van a hacer caso ellos? A usted, porque usted se lo está demostrando con su actitud, con su manera de vivir. Debemos de ser modelos de fe para nuestros hijos, de obediencia, de amor, de consagración, de entrega y de servicio a Dios. Si queremos ver a nuestros hijos entregados al Señor, si queremos ver a nuestros hijos postrados ante el altar de Dios, viviendo de acuerdo a su voluntad, usted y yo como padres debemos de dar el primer paso y dar el ejemplo para ellos. Aprovechar, hermanos, cualquier momento
para poder conversar con ellos, para poder aconsejarlos. Y en cualquier actividad que ellos realicen, aproveche ahí para aplicar un principio bíblico. Eso no se les va a olvidar a ellos jamás, porque usted se lo está mostrando allí. Al ver una película, cuando están comiendo, dígales o muéstreles cómo Dios les bendijo trayendo esa comida a su mesa. Y recuerde cuando Jesús bendijo aquellos panes y aquellos peces y los multiplicó y le dio a aquella multitud a dar de comer. Ahí esa enseñanza no se le va a olvidar a ellos, porque se la aplicó en una actividad que ellos realizan diariamente. Leamos la Biblia con nuestros hijos, oremos con ellos, enseñémosles cómo deben de orar, démosles a ellos la oportunidad para que ellos también dirijan un tiempo de oración. No seamos solamente nosotros los que oran, porque puede ser que ellos se distraigan, porque a veces nos extendemos en nuestras oraciones, ¿verdad? Y ellos se distraen o empiezan a pensar en otra cosa, o se cansan de estar ahí sentados o arrodillados, y entonces no va a haber ningún efecto en esa enseñanza que usted está teniendo para sus hijos. Nosotros con los niños hemos tomado esta rutina, voy a usar esa palabra. Antes de acostarnos, nos arrodillamos los 4 y un día cada uno dirige la oración. Al principio la niña decía, yo no tengo palabras, yo no sé qué decir. Y le dijimos, ¿verdad? Hija, solo habla con Dios como hablas con tus amigas, como hablas con nosotros. Decirle lo que está en tu corazón. Y viera cómo llena de gozo nuestro corazón escucharlos orar. Porque sin que nadie se lo diga, ella ora por los que están en los hospitales, por los que están enfermos, ora por los hermanos, da gracias a Dios por los alimentos, y así ellos van formando también esa cultura, y no solamente esa cultura, sino esa dependencia de estar buscando constantemente a Dios, porque hay noches que no nos podemos ir los 4 de una vez a acostarnos. A veces los mandamos a ellos que se vayan a acostar primero, pero yo voy detrás a ver qué están haciendo. Y me gozo, hermanos, y no es para vanagloria, sino para la gloria de Dios, verlos a ellos ahí solitos, arrodillados, orando, antes de acostarse. O a veces por el cansancio, ¿verdad? Se nos olvida quizás decirle vamos a orar, ellos están pendientes. Es que no podemos dormirnos si no hemos orado. Pero ¿qué pasa? Es con la enseñanza constante. Quizás al principio nos va a costar y van a decir, es que tengo sueños, es que estoy cansado. Pero si le damos el teléfono, no se duermen, ¿verdad? Entonces, como padres, debemos de ser constantes y firmes en mostrarles a nuestros hijos y en enseñarles cómo ellos deben de vivir y deben de actuar, para que nuestra familia y nuestro hogar sea conforme al corazón de Dios. Y esta pregunta va para ustedes, hermanos. ¿Estamos siendo verdaderos discipuladores en nuestros hogares? ¿O hemos delegado esa responsabilidad a la iglesia, al colegio, a la escuela, y nos hemos desligado nosotros y nos hemos relajado? Es su responsabilidad, es mi responsabilidad el poder instruir a mis hijos en el camino del Señor. Fue a los padres que se les dio ese mandato, ¿verdad? De repetirle a sus hijos, ¿cuándo? Al levantarse, al acostarse, cuando anden en la calle, quiere decir en cualquier lugar. Ser constantes, donde quiera que estemos, enseñarles a nuestros hijos la importancia de amar y obedecer y buscar, por supuesto, a Dios y entregar su vida a Él. Hermanos, si usted y yo hacemos lo que nos corresponde como padres, recuerde que no estamos solos. Por muy difícil que sea,
no estamos solos. Dios está con nosotros. Él está ahí para guiarnos, porque si Él le dio a usted ese privilegio maravilloso de ser padre, es porque vio en usted la capacidad de poder hacerlo, de poder amar, de poder cuidar, de poder instruir a ese tesoro precioso que Él le prestó a usted para cuidarlo acá en esta tierra, para que luego regrese a Él y no se pierda. Dios cuidó a esta familia de la cual estamos hablando, a la familia de José y María. ¿Vinieron dificultades a su familia? Sí, vinieron dificultades. Y la mayor dificultad para ellos fue un hombre llamado Herodes el Grande. Gobernador que mandó a asesinar a su esposa, a sus hijos y a toda su familia porque tenía miedo a que le quitaran el trono. Él quería reinar y no quería entregarlo a nadie más. Imagínense qué corazón tan duro, tan perverso de asesinar a sus propios hijos, a su propia esposa, para seguir siendo él el que gobernara. Pero ¿qué pasó cuando él recibió a aquellos magos? Cuando ellos llegaron preguntando ¿por quién? Por el rey. ¿Cómo se sintió ese hombre arrogante y orgulloso cuando escuchó que había nacido un nuevo rey? Él dijo, bueno, mi reinado está por acabar, pero si fui capaz de asesinar a mi propia familia, no me va a importar asesinar a alguien más con tal de seguir en el trono. Por eso fue que leímos el versículo 12, cuando los magos recibieron esa instrucción de ya no regresar por el camino por donde ellos habían venido, que ya no regresaran a Herodes, sino que se fueran, para que Herodes no tuviera conocimiento que ellos habían encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores que había nacido. Pero Dios intervino, no solamente hablándole a estos hombres y diciéndoles no vayan a Herodes, mejor regrésense a su casa por otro camino. También intervino hablando nuevamente al jefe de familia, a José. Y él le habló en sueños y le dijo, José, toma a María tu mujer y a tu hijo y vete a Egipto. ¿Por qué estaba por suceder en ese momento la matanza de aquellos niños inocentes por parte de Herodes? Por querer destruir al Mesías Rey que había venido a este mundo para traer salvación, no solamente al pueblo judío, sino también a todo aquel que en él cree, aquel que ha entregado su vida, a usted y a mí, amado hermano. Vemos cómo Dios intervino milagrosamente, salvando a Jesús, aún siendo un niño, de esa matanza tan terrible, y lo llevó junto a sus padres a Egipto, para que se cumpliera lo dicho por el Mesías: de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto llamé a mi siervo. Dios cuida de nuestros hijos, Dios cuida de nuestra familia. Creo que nosotros hasta este momento lo hemos visto, ¿verdad, hermanos? Hemos experimentado la protección de Dios para con nuestra familia, porque los tenemos ahí con nosotros. Hemos visto cómo Dios ha cuidado de ellos, pero también Él provee para nuestra familia. Cuando Dios mandó a José que se fuera a Egipto con su familia, Dios ya había preparado la provisión para ellos. ¿Y de qué manera? Bueno, recordemos lo que los magos le llevaron. ¿Cuáles fueron los presentes que ellos llevaron? Oro, incienso y mirra. Pero más allá
de ese simbolismo que se le da a esos tesoros: el oro para la realeza, el incienso para la divinidad y la mirra para la muerte sacrificada, como nosotros lo comprendemos y lo enseñamos y así lo recordamos en la época de Navidad. También podemos tomar en cuenta, hermanos, que estos presentes fueron preparados por Dios para el sostenimiento de esta familia cuando ellos huyeron a Egipto. Porque ellos no eran una familia adinerada, era una familia humilde que vivía de los trabajos de carpintería que José realizaba. Pero al irse a otro lugar que no era su hogar, que no era su tierra, a empezar de cero, ¿cómo ellos se iban a sostener? ¿Cómo ellos iban a alimentar a su hijo? Entonces, sí se vale pensar que estos presentes que fueron enviados por Dios a través de estos hombres fueron utilizados para el sostenimiento de esta familia mientras ellos estuvieron en esa tierra lejana. La provisión de Dios ha estado presente en nuestra vida y de maneras que nosotros no nos imaginamos. Dios provee, hermanos, porque hasta el día de hoy usted y yo no hemos pasado penurias, porque la bendición de Dios ha estado presente y Él usa personas que nosotros ni siquiera nos imaginamos para bendecirnos, para proveernos. Pero ¿qué pasa? Es porque usted está consagrado al Señor, porque usted ha entregado su familia en las manos del Señor. Por eso la provisión de Dios ha estado ahí presente, porque su confianza está puesta en Jesucristo nuestro Señor. Y a pesar de todas esas amenazas, de todas esas dificultades, de esas penas que hemos tenido que atravesar, que hemos tenido que vivir, Dios ha estado presente y Él ha sido fiel con nosotros. Dios debe de tener siempre el control de nuestro hogar, hermanos, y así nada nos va a hacer falta, y así nuestros hijos van a ser únicamente para Él. Hoy, a través de la palabra del Señor, hemos visto cómo esta familia fue conforme al corazón de Dios, porque desde el principio tomaron en cuenta a Dios en su matrimonio, en su familia y a lo largo de ella, y cómo sus hijos también fueron creciendo, se fueron desarrollando en ese conocimiento pleno de esa entrega y en esa dependencia únicamente de Dios. Dios no quiere familias perfectas, Él quiere familias conforme a su corazón, porque nadie es perfecto en esta tierra, únicamente nuestro Dios, pero en Él nosotros buscamos la perfección, ¿verdad? Entonces, para ello debemos de buscar siempre la ayuda del Señor para poder enfrentarnos ante todas estas amenazas que el mundo nos ofrece y permanecer firmes, amados hermanos, y ser esas familias conforme al corazón de Dios. Hoy hago un llamado a las familias hoy presentes, a los matrimonios hoy presentes, a aquellos jóvenes y señoritas que van en ese rumbo también, que un día, no muy lejano, también formarán un matrimonio y una familia. Hoy hago ese llamado a ustedes, padres de familia, a que consagremos nuestra vida al Señor, a que pongamos nuestra vida a su disposición, que sea Él quien tome el control de nuestro hogar. Y sea cual sea la dificultad o el problema que ha llegado, que sea Él quien obre y tome el control, y que restaure ese matrimonio, que restaure esa familia, que ese hijo que se ha marchado vuelva a casa, que ese hijo que se ha rebelado vuelva al Señor, que ese hijo que se ha alejado, que ha sido desobediente,
comprenda y vuelva al Señor. Pero es usted, como padre de familia, quien debe de dar el primer paso, consagrando su vida al Señor, entregando su vida a Dios, viviendo en esa íntima relación con Dios. Y así usted tendrá esa familia conforme al corazón de Dios. ¿Quiénes están hoy dispuestos, con la ayuda del Espíritu de Dios, a renovar ese compromiso delante del Señor? A decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi matrimonio. Aquí está mi familia. Aquí están mis hijos. Yo me pongo en tus manos. Yo me consagro a ti en esta mañana. Si usted está dispuesto a renovar en esta mañana ese compromiso delante del Señor, yo le invito a que se ponga de pie y que venga al Señor, que le diga: Señor, aquí estoy. O si quiere venir acá al altar y poner su familia en las manos del Señor, poner a sus hijos en las manos de Dios, venga Él. Él quiere renovar su familia, Él quiere restaurar su matrimonio, Él quiere bendecir su vida, Él quiere bendecir su matrimonio. Pero es usted quien debe de tomar esa decisión. No son los líderes de la iglesia. No es el hermano que está allá a la par suya. Es usted como padre de familia. Es usted como individuo que debe de venir y ponerse en las manos del Señor si quiere tener esa familia conforme al corazón de Dios. Si quiere que la presencia de Dios esté ahí en su vida, en su hogar, en su matrimonio. Si quiere que la bendición de Dios no se aparte de ella, venga al Señor en esta mañana. Consagre su vida a Él. Entregue completamente todo lo que usted es. Y dígale: Señor, aquí estoy. Me entrego a ti con todos mis defectos, con todas mis debilidades. Pongo en tus manos mi matrimonio. Y si puede ser específico con el Señor, dígale a Él ese problema que hay ahí en su matrimonio. Ponga la vida de su esposo, de su esposa, en las manos del Señor. Y aun cuando quizá para usted todo está perdido, la última palabra la tiene Dios. Y Él puede transformar ese corazón. Él puede transformar esa vida. Él puede hacer que su esposo, que su esposa regrese a su hogar y que juntos puedan construir esa familia que Él desea que sean, para que juntos puedan guiar y puedan instruir a sus hijos en el camino del Señor. Pero está en usted el dar ese paso, en buscar de Él y entregarse completamente al Señor. Hoy estamos aquí, Señor, dándote gracias por las familias representadas en esta mañana. Gracias por cada familia, Señor, por muy pequeña o grande que sea. Gracias porque tu bendición ha estado ahí presente en ellos. Porque hoy están acá porque han deseado buscar de tu presencia. Porque anhelan, Señor, esa búsqueda constante tuya. Porque quieren, porque queremos que sigas siendo tú el motor de nuestra familia. Que seas tú quien guíe nuestra familia, Señor. Que tomes el control de todo aquello que acontece en nuestra familia. Que tomes el control de ese problema conyugal. Que ese amor, Señor, que un día había en sus corazones, vuelva a florecer. Que ese amor, ese cuidado, esa fidelidad que un día
prometieron delante de ti, vuelva a sus vidas, a sus corazones. Que ese matrimonio que un día se unió delante de ti se fortalezca, Señor. Ese pacto entre ellos y por ende contigo permanezca firme en sus corazones, y que todos los días recuerden que hay un compromiso de fidelidad, de amor y respeto mutuo, Señor, para que como pareja te amen, te sirvan, te honren, Señor, y que como padres sean ese ejemplo, ese buen ejemplo para sus hijos, para que a través de ellos sus hijos te vean a ti, que a través de su amor sus hijos conozcan ese amor que tú tienes para dar, Señor, que a través de su fidelidad sus hijos aprendan a ser fieles, principalmente a ti, Señor. Hoy oramos por esos matrimonios que están luchando, por esos matrimonios que están en dificultad. Los ponemos, Señor, en tus manos, pidiendo que tú des victoria para que estos matrimonios sean restaurados para honra y gloria tuya. Oramos por aquellas familias que han sido dañadas, que han sido afectadas, porque un hijo se ha rebelado, se ha marchado, ha desobedecido, ha deshonrado a sus padres. Pero aún a pesar de esa actitud, esos padres siguen amándolo, así como tú lo amas también. Esos padres desean que sus hijos vuelvan a ti, Señor, que regresen a ti, así como el hijo pródigo se arrepintió y volvió a casa transformado. Tú también puedes hacer que estos hijos que se han marchado vuelvan a casa, Señor, con corazones arrepentidos, dispuestos a amarte a ti, a honrarte a ti y a honrar a sus padres, Señor. Oramos por las familias que próximamente se formarán por la unión de un joven y una señorita, Señor. Oramos para que tú les guíes, para que ellos den los pasos correctos, y para aquellos jóvenes y señoritas que aún no han encontrado a esa persona ideal, que tú les guíes, Señor, hacia esa persona que tú tienes preparados para ellos, para que ellos puedan formar matrimonios firmes y duraderos, y por ende familias conforme a tu corazón, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y especialmente oramos por los hermanos que están de pie, que hoy están renovando, Señor, ese compromiso contigo de entrega, ese compromiso de vivir consagrados a ti, de consagrar su vida, de consagrar su familia a ti, Señor. Escucha esa oración que ellos están elevando en esta mañana. Por aquellos que también lo están haciendo, pero no se pusieron de pie, pero ahí en su corazón ellos están clamando a ti y están poniendo su vida y su familia en tus manos, Señor. Sigue obrando en tu iglesia, sigue obrando en tu pueblo, Señor, sigue obrando en tus hijos, y ayúdanos a seguir adelante. Te alabamos, te glorificamos, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.